Teníamos pendiente hablar de la infancia, de cómo ese momento vital determina nuestro perfil drásticamente. Este concepto ha aparecido en muchos de los episodios anteriores. Recordemos a Britney, cómo la fama irrumpió en su vida a los 11 años y cómo la ha condicionado. Las Stella Maris, con su infancia un tanto exótica y particular. Y a Daniel, el joven protagonista de Anatomía de una caída, que nos fascinó por su ingenio. Pues bien, hoy analizamos un mito de los 90, el indomable Will Hunting, y nos centraremos en Will, interpretado por Matt Damon. Lucía Alti me ayudará con este análisis. Lucía es doctora en psicología y dirige la Cátedra de Innovación y Salud Mental de la Universidad de Comillas. Es profesora e investigadora de la misma universidad y ha dedicado gran parte de su trayectoria al estudio de la psicopatía, perfiles de personalidad y la salud mental digital. Atentas, atentos, entramos en consulta. Bienvenidos a Locura Compartida. Hola Lucía, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida a Locura Compartida. Vamos a empezar con el personaje de ficción con el que te identificas. La verdad es que es una pregunta que nunca me habían hecho, ni yo misma tampoco. Y pensando un poco en la primera que me viene a la cabeza, yo creo que con la de Clarice Starling, del Silencio de los Corderos. ¡Anda! Sí, porque llevo 20 años haciendo entrevistas a internos en prisiones y no tanto por la parte de policía, colaboradora de la policía, sino por la parte de que intenta Clarice Starling establecer un vínculo, ¿no? con ese tipo de perfiles y bueno, creo que en el fondo es un poco lo que yo he hecho durante mucho tiempo. ¿Y crees que está bien construido ese personaje? ¿Tú que analizas perfiles constantemente? Creo que sí. El que me gusta menos es el perfil del psicópata. Del psicópata, sí. Pero sí, creo que ella, sobre todo la parte de Aníbal Lecter, creo que analiza muy bien a ella, ¿no? Entonces detecta muy bien cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes. Pero sí, creo que está bien construido. Yo en algunas ocasiones me he sentido un poco Clarice Starling en las... ¿Lo has visualizado? Sí. Me he sentido así. Me han manipulado mucho, he caído en trampas, aún sabiendo a quién estás entrevistando y que es un perfil peligroso, y he caído en trampas, así que algunas veces me he visto un poco así. Curioso. Hoy nos vamos a ir a los años 90 con el indomable Will Hunting. Nada tiene que ver con las cárceles. A pesar de la heterogeneidad de los que nacimos en la década de los 80, me atreveré a decir que existen unos referentes comunes que hemos fijado en nuestras memorias, que teníamos series como Friends o El Príncipe de Bel-Air, películas como Matrix, Pulp Fiction o grupos como Nirvana y Spice Girls. En este lugar común está esta película y que no sé muy bien, ahora nos explicarás tú, de alguna forma sí que tal vez por la edad en la que teníamos cuando la vimos, nos identificábamos con él, con su rebeldía. Y a su vez todos deseábamos que evolucionase, ¿no? Que confiara en él mismo y que se lanzara. Y a mí me molestó mucho esta vez que la volví a ver, que no presenciamos el reencuentro final con su chica, ¿no? Acaba la película como con el coche en la carretera. Y bueno, Will Hunting es un perfil complejo, bueno, no tanto, no sé. Para mí lo que sobresale es que destaca mucho a nivel intelectual, pero que es muy deficiente a nivel emocional. Se siente solo o está bastante solo y tiene una actitud defensiva que le funciona como un escudo y que hace que su vida sea disfuncional. A mí me interesa saber quién es para ti Will Hunting. Pues mira, lo primero, gracias por escoger esta película, porque es de mis películas favoritas. Y es verdad que ahora que la he vuelto a ver, nunca la había visto bajo la idea de hacer un perfil de Will Hunting, ¿no? Entonces, o sea, que no te sucede de forma automática que no, vas... no me sucede de forma automática hacer perfiles. O sea, tengo que ponerme en modo. En modo perfil. Es verdad que hay algunas cosas que pueden resultar muy obvias, ¿no? De lo que dice la otra persona que enseguida clic me engancha, pero no, me tengo que poner en modo hacer perfil. Y entonces, si yo me tomara el personaje de Will como un perfil al que voy a realizar, seguiría un poco el modelo de personalidad que sigo siempre, que es el modelo de Enquist, ¿no? Que tiene varias variables o rasgos psicológicos. Y la idea de poder hacer el perfil de Will también es... el perfil te permite predecir el comportamiento de la persona en un momento determinado y también
te permite establecer un poco cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Que es cómo dialogan entre sí sus rasgos de personalidad, ¿no? A mí es lo más bonito que me parece de los perfiles es cómo dialogan entre nosotros mismos los rasgos, ¿no? Entonces, si escogiera el primero de los rasgos, que es el rasgo de es extroversión, búsqueda de sensaciones, que para mí es un rasgo muy difícil de explicar también a los alumnos porque es un rasgo que está muy viciado en el sentido de que las personas tienen una concepción de lo que es ser extrovertido que en realidad no es, ¿no? No es la realidad. La extroversión se define como la necesidad de actividad, ¿no? La necesidad de activación. Las personas que son extrovertidas tienen niveles de actividad altos. La extroversión se divide como en 3 partes, ¿no? Una es la parte de sociabilidad, que es la que más se asocia con las personas extrovertidas, ¿no? Personas sociables, personas extrovertidas. Personas extrovertidas, personas sociables, pero no es así. Tú imagínate una persona que te diga que no le gusta nada estar con gente, que no tiene muchos amigos, pero que todos los fines de semana se tira en paracaídas, es una persona extrovertida. Vale. Busca nivel de activación. Lo que pasa es que su nivel de activación no lo adquiere a través de las relaciones sociales, ¿no? Vale, no está asociado directamente a lo social. A vale, lo social. Entendido. Aquí nos has hecho un gran descubrimiento. Entonces, la extroversión busca sensaciones. Para mí el perfil de Will puntuaría bajo en sociabilidad porque no se le ve que tenga muchas relaciones, tiene siempre el mismo grupo de amigos y no establece relaciones con personas distintas, no le gusta estar con personas muy distintas, con lo cual puntuaría bajo en sociabilidad. En la parte de búsqueda de sensaciones, la búsqueda de sensaciones es todas aquellas personas que les gusta, por ejemplo, el subidón de adrenalina, ¿no? Entonces te gusta mucho conducir a velocidad, te tirarías en paracaídas, pero también están las personas que les gusta lo que son la búsqueda de emoción en el sentido de la exaltación de los sentidos, ¿no? Cuando vas a comer a un restaurante, ¿no? Y te encuentras a la persona que pide siempre lo más raro de la carta, ¿no? Esa persona pita en extroversión, ¿no? O sea, tiene una búsqueda de activación, necesita una exaltación de los sentidos. Personas que también pueden consumir algún tipo de droga, variedad de drogas, ¿no? Voy a probar esto a ver qué se siente, ¿no? Eso son personas con tendencia a la extroversión. En el caso de Will tampoco está, ¿no? O sea, no hay búsqueda de actividad muy alta. Y luego hay otra, porque estas dos son físicas, hay otra que tiene que ver con la búsqueda de actividad intelectual, que se llama necesidad de cognición. Las personas con necesidad de cognición son personas con necesidad de saber. Es la curiosidad intelectual. Son personas que se preguntan y se cuestionan siempre el porqué de las cosas, ¿no? Y lo vemos desde que los niños son muy pequeños, ¿no? Los niños cuando preguntan ¿y el porqué y por qué? Aquí hay, por ejemplo, un perfil que siempre se ha llamado como el perfil introvertido ratón de biblioteca, ¿no? El que está siempre metido en sus libros, que para mí no es un introvertido. Para mí es una persona extrovertida con necesidad de cognición. Lo que pasa es que su extroversión no viene por el componente social, ¿no? Viene por el componente intelectual. Entonces, ¿de qué me sirve a mí establecer el perfil de que Will es una persona con necesidad de cognición muy alta? Porque las personas que son extrovertidas, que tienen ese nivel de actividad muy alto, las atraes con refuerzos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo atraer yo a Will? ¿Cómo se le atrae a Will? Poniéndole un problema en la pizarra, ¿no? O sea, le atraes con una estimulación intelectual. ¿Cómo podrías atraer a alguien que le gusta mucho estar con gente? Pues le atraes, oye, te propongo que vayamos a una fiesta que hay y no conocemos a nadie, ¿no? Entonces esa persona la atraes con el refuerzo, con la expectativa de refuerzo y con el refuerzo de voy a conocer a gente novedosa, ¿no? En cambio, si la persona es introvertida, no la atraes con eso, ¿no? La persona introvertida tiene niveles bajos de activación, eso le genera rechazo, no le genera atracción. En el caso de Will, una parte importante por la cual puedes atraer a Will, ¿no? Y es lo que le atrae y lo que le lleva al final a Son, es su necesidad de cognición, ¿no? Esa búsqueda de refuerzo le lleva al final al profesor, el profesor contacta con el terapeuta. Entonces, en esa variable estaría clasificado como una persona extrovertida por la necesidad de cognición. Vale. Y luego hay otra variable que es una variable que estudia la estabilidad o inestabilidad emocional, que es la variable pues más importante que tenemos, ¿no? Es la variable con la cual nosotros somos o muy vulnerables o tenemos un factor de protección frente a las circunstancias que nos encontremos, ¿no? Y en esa variable de estabilidad o inestabilidad tenemos que explorar varias emociones. Entonces exploramos, la primera emoción que se explora es la emoción de miedo o tristeza. Suelen explorarse juntas porque cerebralmente se localiza más o menos en la misma zona cerebral, ¿no? El miedo y la tristeza. Claro, en el caso de Will no observamos miedo y no observamos tristeza, ¿no? Eso es un perfil duro. Es un perfil que le cuesta vincularse, es un perfil distante, donde no aparece el miedo. Intuimos que hay un miedo que no tiene, pero no aparece el miedo, ¿no? O sea, no es un chico que esté rumiando, ¿no? O sea, el perfil de miedo alto es el que rumia, el que le da vueltas a las cosas, el que tiene preocupaciones, ¿no? Que se traduce en ansiedad, ¿no? Lo que conocemos como ansiedad, ¿no? La raíz del miedo la raíz de la ansiedad es el miedo, ¿no? Entonces, un miedo exacerbado genera niveles altos de ansiedad, ¿no? Personas que anticipan las consecuencias negativas de algo, ¿no? Que aquí también una aclaración, cuando decimos, por ejemplo, que una persona es tímida,
¿no? Tímido e introversión no es lo mismo. Una persona tímida es una persona que tiene miedo a la evaluación negativa del otro. Entonces la clasificaríamos como una persona inestable emocionalmente, ¿vale? Hay muchos matices, sí. Sí, hay muchos matices. Entonces, en el caso de Will, que tendría puntuaciones altas, tendríamos a pensar que Will tiene unos niveles de miedo bajos. Entonces, dentro de los perfiles que yo hago, unos niveles de miedo bajo me lleva a otra variable que tiene que ver con la insensibilidad emocional. Las personas que son insensibles emocionalmente son personas a las que les cuesta mucho la vinculación. Les cuesta la vinculación porque no experimentan miedo, ¿no? Entonces ahí la insensibilidad emocional llevada al extremo nos da los rasgos psicopáticos, ¿no? Sí. No experimentan miedo, no se vinculan, ¿no? Las personas con psicopatía no se vinculan, no experimentan miedo. Entonces, claro, cabe preguntarse si en el perfil de Will esa no experimentación del miedo, esa no experimentación de la tristeza tiene que ver con... Nos podríamos ir al otro polo, ¿no? O sea, esa parte al extremo nos podría estar indicando un perfil como psicopático. Claro, la película va avanzando y lo que vamos viendo en el caso de Will no es que no tenga la capacidad de experimentar miedo, sino que lo esconde, ¿no? Lo tienen cubierto. Claro, lo tienen cubierto. Y luego está la emoción de la ira, ¿no? La emoción de la ira que también nos indica una parte de la inestabilidad emocional. En el caso de Will vemos que claramente es la emoción que está desestabilizada, porque reacciona con ira no solamente cuando se pega y todo el historial delictivo que tiene, sino que reacciona con ira cuando tiene la pelea con ese chico del instituto al que le pegaba, ¿no? Le pegaba en el instituto y le van a pegar, le pegan entre todos. Reacciona con ira con los terapeutas. Lo que hace a los terapeutas es daño. Y con Skylar también, y con ¿no? Cuando tiene la discusión, cuando le pone contra la espada y la pared, lo que sale en Will es ira. Sí. ¿No? O sea, él se descompensa por la ira. Entonces es muy bonito ver cómo dialogan las emociones de Will, el miedo y la ira, porque nos encontramos también muchas veces personas que cuando se enfadan lloran y personas que cuando experimentan tristeza se enfadan, cuando lo que realmente están experimentando tristeza, ¿no? Entonces, cómo dialogan las emociones entre sí te permite predecir mucho cómo van a ser las relaciones que establece la persona, ¿no? Porque en el caso de Will, cuando está experimentando miedo y se enfada, la ira es una emoción preparada para expulsar al otro. Entonces, Will aleja al otro cuando en realidad lo que quiere es acercarse a él, que es precisamente lo que ve Son, ¿no? Como él es capaz de superar eso. Todos los terapeutas con los que está, Will ataca, genera ira, Will ataca, el otro responde con ira, se siente ofendido y por lo tanto Will consigue lo que quiere. Pero en realidad va haciendo peor su manejo del miedo, porque va enterrando cada vez más. Cada vez que expulsa a uno, entierra más el miedo. Cada vez que expulsa a uno, entierra más el miedo. Se crece un poco, ¿no? Claro. Se refuerza. Eso es, se refuerza. Entonces, romper ese mecanismo es muy difícil. O sea, romper esa forma de ser es muy complicada. Y además es que Will se refugia en la parte de esa necesidad de cognición, ¿no? En esa inteligencia brutal que tiene, para poner más capas por encima todavía del componente emocional. Algunas curiosidades. Ben Affleck y Matt Damon son amigos desde la infancia. Ben Affleck y su familia se establecieron en Cambridge, Massachusetts, en donde se transformaron en vecinos de Matt Damon. Vivían en casas contiguas. Ben tenía 8 años y Matt 10. Y sus madres se hicieron tan amigas que estaban condenados a pasar tiempo juntos. Ambos tenían claro que querían ser actores. Matt Damon ingresó en la Universidad de Harvard y el guión que escribieron conjuntamente les abrió las puertas de la industria cinematográfica en Hollywood, que lo recibió con un Oscar y un Golden Globe. La historia del guión es significativa. Parte de un trabajo de 40 páginas que Matt hizo para la asignatura de drama en sus estudios en Harvard. Inicialmente se trataba de un thriller, donde un joven marginal, con una inteligencia excepcional, eso sí, era reclutado por el FBI. Rob Reiner, reconocido por títulos como La princesa prometida, les recomienda que pongan el foco en la relación del psicólogo con el joven. Y es justamente de ahí de donde nace la historia. Brad Pitt y Leonardo DiCaprio iban a ser originalmente los protagonistas. Para poder ejercer los papeles protagonistas, Matt Damon y Ben Affleck le enseñan el proyecto al mismísimo Harvey Weinstein, quien se enamora de la historia y la compra para el estudio Miramax. Otra figura ilustre a la que pidieron consejo fue a Terrence Malick. De hecho, el final parte de una idea suya, que es, recordemos, Will siguiendo a Skylar, pero no yéndose juntos. Elegir al director fue otra misión curiosa. Se barajaron nombres como Mel Gibson, Michael Winterbottom y Steven Soderbergh. Damon y Affleck entonces pensaron en Gus Van Sant.
Los dos actores admiraban mucho su película Drugstore Cowboy y Miramax logró finalmente convencerle para el proyecto. En cuanto a la actriz, Minnie Driver llevaba varios años trabajando y tenía títulos de éxito como la película Sleepers. Sin embargo, casi se queda sin el papel porque algunos hombres responsables del filme, como Harvey Weinstein, creían que no era lo suficientemente sexy. Fue la insistencia del director Gus Van Sant y los guionistas Matt Damon y Ben Affleck quienes consiguieron que finalmente ejecutara el papel. Os preguntaréis cómo Matt y Ben decidieron qué personaje iba a ser cada uno. Inicialmente, Ben iba a ser Will, pero cuando empezaron los ensayos decidieron cambiar esos roles. Y además se rumorea que el propio Matt Damon también tiene altas capacidades, así que supongo que lo verían mejor reflejado así. Locura compartida. Un perfil psicológico es establecer un conjunto de rasgos que te permiten predecir el comportamiento de alguien en situación determinada. Un rasgo de personalidad es la unidad mínima que utilizamos para describir a alguien. ¿Vale? Cuando decimos que alguien es extrovertido, es una descripción de alguien. ¿Vale? Entonces, el conjunto de variables que yo utilizo para hacer el perfil tiene que ver con estas primeras que hemos dicho de la extroversión, búsqueda de sensaciones, cómo es su sistema de refuerzos. Hay otra importante que tiene que ver con cómo es su manejo emocional, ¿no? Si la persona tiende a estabilidad o a inestabilidad emocional, si la persona se descompensa y a qué emociones se descompensa, ¿no? Porque hay personas que se descompensan al miedo y a la tristeza y por lo tanto generan una sintomatología muy ansiosa. Hay otras personas que se descompensan a la ira y genera una sintomatología muy distinta que genera, pues, muy asociada al mundo delictivo, muy asociada no solo al mundo delictivo, pero muy asociada a generar relaciones muy turbulentas, ¿no? O sea, porque la ira, lo que decía, es una emoción preparada para hacer daño, es una respuesta de defensa, ¿no? También analizamos el asco, cómo funciona el asco, ¿no? Porque es una variable que nos dice mucho. Analizamos todo lo que tiene que ver con la capacidad de la persona de vincular, que tiene que ver con la insensibilidad emocional, si la persona, su nivel, la capacidad que tiene de empatizar, ¿no? Si la empatía la tiene bien establecida o no. Y luego analizamos el componente de impulsividad. Si la persona tiene capacidad para ponerse una meta a largo plazo y conseguirla, cómo es el control de esas emociones, ¿no? Porque hay personas que pueden tener la ira un poco más rápida, ¿no? O sea, enseguida, personas más irascibles, pero que luego tenemos una estructura cerebral aquí encima de nuestros ojos, que es el córtex prefrontal, que es la que se encarga de contener eso, ¿no? Contener la respuesta emocional, que es como, siempre lo pongo el ejemplo, como si fuera una presa, ¿no? Hay presas que están muy bien establecidas y por lo tanto son capaces de controlar el torrente emocional que hay por detrás, y no vas a un supermercado y robas lo primero porque tienes hambre, ¿no? Sí. O sea, no porque tenemos un córtex prefrontal que nos permite vivir en sociedad, nos permite inhibir el comportamiento. Entonces es muy importante esos rasgos, luego cómo se relacionan entre sí, ¿no? Y es lo que nos da lugar a las diferencias individuales, que es lo que estudia la psicología de la personalidad. ¿Qué determina esta forma de ser? Porque estamos hablando de lo que nos diferencia a unos de otros y para eso me parece que nos vamos a ir a la infancia. Tú has estudiado mucho esto científicamente, entonces, bueno, oriéntanos, me gustaría que hablásemos de apego y regulación emocional. Pues mira, el apego se define como el vínculo biológico que establece el bebé con su figura de referencia. Aquí vamos a entender la figura de referencia como, normalmente se entiende como la función materna, pero no es porque la establezca la madre, sino porque es cualquier persona que regule emocionalmente al niño. Al final la figura de referencia, esa figura de apego, es el regulador bioafectivo del niño. Y lo que consigue en el niño es generar seguridad. Nosotros nos apegamos te diría que a las cosas también. De mayores, a las cosas y a las personas porque nos dan seguridad. En una relación, cuando tú te encuentras bien con alguien, es porque te da seguridad. A no ser que tengas características psicopáticas, en cuyo caso eso no lo necesitas, pero sacando a los psicópatas de la ecuación, el resto de personas que tenemos la capacidad de experimentar miedo y capacidad de experimentar tristeza, cuando la otra persona regula esa emoción, te da seguridad, te hace sentir bien, ¿no? Entonces, los bebés se apegan a esa figura de referencia no porque les dé de comer, ni porque satisfagan necesidades básicas como comer, dormir, darme un sitio caliente, estar el bebé limpio. Es biológico, sí. Es un regulador bioafectivo del niño. Para que entendamos cómo se produce esa regulación, voy a ponerte un ejemplo. Tú imagínate un bebé de 5 meses, ¿vale? Que está en su cuna, tranquilo, y de repente empieza a llorar porque manifiesta una necesidad. Empieza a llorar porque está incómodo,
porque tiene un aire, porque quiere que le cambien, porque quieren que le hagan caso. Sea cual sea la necesidad que tiene el bebé, empieza a manifestar malestar. Y el malestar en el bebé se experimenta llorando. Cuando el bebé llora, con esa edad, está generando hormonas de tensión, que son las catecolaminas. Las catecolaminas, hormonas de tensión, te hablo de la adrenalina, la noradrenalina, hormonas que ponen al cuerpo en tensión. ¿Vale? Cuando vamos a imaginar, voy a poner el ejemplo de la madre, pero no porque sea la madre, sino la persona que cumple esa función. Vamos a poner la figura de referencia que está en la cocina o que está en el salón haciendo cualquier cosa y escucha al niño llorar, ¿no? Si la madre acude a resolver esa situación de tensión que tiene el niño de una manera rápida, sistemática, es decir, que siempre que el niño está así, la madre responde, y contingente, es decir, que cuando el niño está así, la madre responde, y le devuelve al niño una situación de sosiego, cada vez que el niño experimenta ese malestar, el niño está tranquilo, el niño se activa un poco, y la madre le devuelve a esa situación de sosiego, esa situación repetida en el tiempo durante todas las interacciones genera un niño regulado emocionalmente. Y esto va en contra de todas las teorías que dicen de deja que el niño llore, deja que el niño... ¿no? Porque cuando dejamos que el niño llore, pasa lo siguiente. Imagínate ese mismo niño de 5 meses que manifiesta una necesidad y que esa figura de referencia, en lugar de ir y resolver la necesidad, decimos, bueno, deja que llore porque en algún momento parará, ¿no? Entonces, se autorregulará. Se autorregulará. Damos por hecho que tiene la capacidad de autorregularse. Claro. Entonces, lo que ocurre en el cerebro del niño es que ese niño empieza a llorar, esas catecolaminas empiezan a aumentar, ¿no? Aumentan. Claro, cuando el llanto del niño a veces es muy desesperado, incluso llega a esa figura de referencia y vamos a ponernos en una situación de maltrato, y aquí volvemos a Will, ¿no? Una situación de maltrato en la que esa figura de referencia, lejos de regular al niño, lo que hace es llega, le zarandea, ¿no? Tenemos el caso de los niños bebés zarandeados, cuando el cortés va pegando porque quieres que el niño se calle. Llegas a la habitación, le pegas un grito al niño o cierras la puerta y dejas que el niño siga llorando. Esas catecolaminas lo que hacen es que aumentan, pero aumentan hasta un punto. Nuestro cerebro tiene un límite. Entonces, hay un punto que es literalmente como si se apretara un botón en nuestro cerebro donde esas catecolaminas, que son hormonas de tensión, dan paso. Estamos en una situación de hiperactivación del niño. Tenemos un sistema límbico que está incandescente, rojo completamente. Entonces, ese botón del pánico, cuando lo apretamos, en el cuerpo del niño se empiezan a generar endorfinas. Que las endorfinas son unas hormonas que nos ayudan a aliviar el dolor, que le previenen al niño si está en una situación de maltrato, ese maltrato le duele menos al niño. Pero claro, cuando se empiezan a generar esas endorfinas, se generan y no devuelven al niño a una situación normal de sosiego. No, le llevan nos pasamos y llevan al niño como una situación de apagón, ¿vale? Que es esa circunstancia en la que en psicología se llama como disociación, que cuando disociamos, ¿no? Es como tu cuerpo está aquí pero tu cabeza no, ¿no? Pues ese mecanismo, claro, cuando esa figura de referencia tiene esa forma de interactuar con el niño habitualmente, lo que estamos generando es que ese cerebro pasa de una situación de hiperactivación, apagón, cada vez que ese cerebro experimenta una emoción, ¿no? Entonces eso tiene un coste cerebral brutal, claro, ¿no? Brutal. Entonces, lo que genera son adultos completamente desregulados emocionalmente. Y habrá que ver qué emoción es la que se ha desregulado. Si se ha desregulado la emoción del miedo y la tristeza, y por lo tanto genera una persona que cuando experimenta algo de malestar, experimenta mucho nivel de malestar y necesita de alguien o de algo para regular ese malestar, ¿no? O sea, necesito estar hablando media hora, 3 horas con alguien para bajar mis niveles de ansiedad. Necesito atracar la nevera para bajar mis niveles de ansiedad. Necesito estar 3 horas haciendo ejercicio para bajar mis niveles de ansiedad, ¿no? O sea, aquí la palabra importante es que necesito, porque no soy capaz de autorregularme. Necesito un componente externo para que regule mi estado emocional, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con establecer un apego inseguro. El comportamiento inconsistente en general, además, es una de las cosas que más daño hace a los niños pequeños. O sea, claro. Porque cuando no sabemos qué esperar del otro, es lo que más daño te hace, ¿no? O sea, parece... Que nos pasan las relaciones. Igual, exactamente igual. O sea, cuando tú sabes que la figura de referencia te maltrata siempre, sabes qué esperas. Pero en el caso de las situaciones de maltrato no ocurre siempre eso, porque la que es tu fuente de seguridad también es tu fuente de maltrato. Y una figura maltratante no es siempre maltratante. Tienes momentos buenos con esa figura. Que a mí una parte de la película que me parece brutal, que es cuando el terapeuta, cuando Son le dice no fue culpa tuya, ¿no? Uf, o sea, pero ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, ahí Son conecta con el niño, ¿no? O sea, esa es la parte de Son en la que está conectando con el niño, porque una de las cosas que genera situaciones de maltrato
en la infancia y en la vida adulta también tendemos a pensar que parte de lo que nos ocurre tiene que ver por nuestra culpa, ¿no? O sea, parte de lo que ha pasado tiene que ver por algo que yo he hecho, ¿no? Y en el caso de los niños es muy claro. O sea, mi madre está mal por mi culpa, cuando no tiene nada que ver, ¿no? Pero mi madre está mal por mi culpa. Yo puedo hacer que mi madre esté mejor si sonrío, y si mi madre está peor. Entonces empiezan a introyectar una idea de que es culpa de ellos, ¿no? Entonces hay un momento en el que cuando le dice con él no fue culpa tuya y él le dice sí, ya lo sé, ¿no? Porque ahí sí, y además es muy curioso, sí, ya lo sé, ¿no? Cuando dice Will, lo sé, porque entra en esa parte cognitiva de Will con la que enganchas muy bien, ¿no? Con la parte de superdotación. Y luego le dice, no, es que no fue culpa tuya. Y dice, sí, que ya lo sé, ¿no? Pero le vuelve a repetir, es que no fue culpa tuya. Va traspasando capas. No, es que no fue culpa tuya. Entonces, hay un momento en el que le dice, no, tú no me hagas esto, ¿no? O sea, es como, tú no me hagas daño, ¿no? O sea, es como estoy llegando a esa capa en la que si la tocas, no me hagas daño. O sea, es como, esta es la capa en la que tocaban cuando yo era pequeño y me hacían daño y por eso me tengo que ir creando esa costra, ¿no? Que se va quedando Will. Y por eso es un momento que a todos nos conmueve, pero lo que pasa en esa escena es cuando realmente toca al niño, ¿no? O sea, toca a Will, que en ningún momento de la película nadie ha podido tocar. Tú que has investigado científicamente la psicopatía infantil, dirías que existe una conexión, que es lo que estamos hablando, entre esas experiencias vitales y las conductas violentas o delincuentes, que es un poco lo que muestra la película. Sí. Mira, me alegro mucho de la pregunta porque a mí me han llegado muchas veces casos para valorar de niños muy parecidos a Will y me los traen para valorar si tiene una psicopatía. Y en el caso de Will, si quitamos del personaje de Will todo lo que nos atrae, que es su brillante mente, y vemos a Will que tiene dificultad para establecer vínculos, que muestra falta de empatía porque cuando hiere y hace daño no pide perdón, no se arrepiente. Eso es. Tiene una conducta delictiva. No nos identificaríamos con Will de la misma forma, ¿no? O sea, generaría, es otro personaje, es otra peli, nos generaría además como espectador y entonces nos generaría este chico es un duro emocionalmente, es un psicópata, ¿no? Y por eso me gusta la pregunta porque realmente, o sea, aquí tenemos la capa intelectual de Will que nos hace empatizar con el personaje, ¿no? Y de alguna manera intuir que algo hay por debajo, ¿no? Como algo que quiere esconder, que realmente es muy común y yo me lo encuentro muchas más veces de las que no me encuentro este tipo de perfiles como el de Will, ¿no? O sea, porque realmente la psicopatía es que hay muy pocos, o sea, no, y a veces es muy fácil poner esa etiqueta de no, tienes un psicópata porque no experimenta miedo pero claro, hay que rascar, porque si tú haces una etiqueta, si tú pones un diagnóstico de estas características y lo haces mal, su vida está condicionada. Estás condenando a esa persona además a no recibir tratamiento, porque la psicopatía a día de hoy no tiene tratamiento, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con ellos? No sabemos qué hacer con ese tipo de perfiles. Una de las cosas que quiero decir con esto es que en el caso de Will hay una relación directa del trauma con su comportamiento, eso es. Y es muy importante ver que en este caso lo que genera un trauma continuado, ¿no? O sea, porque no es lo mismo tener una experiencia vital de una intensidad muy alta en un momento puntual a tener un trauma continuado, donde realmente se alteran mucho las relaciones personales. Locura compartida. Digamos que todo lo que sucede en la infancia tiene una vinculación directa a cómo nos comportamos de una forma adulta. ¿Que está vinculado que una infancia difícil de maltratos esté directamente relacionado con una psicopatía? No tiene por qué. No tiene por qué, de hecho funciona. Te iba a decir una cosa que es más curiosa todavía. La psicopatía funciona como un factor de protección frente a circunstancias infantiles adversas. Es decir, una persona con psicopatía, porque tiene un componente genético muy fuerte. Entonces, una persona con psicopatía que se encuentra en un entorno como el de Will no se va a descompensar nunca el miedo y a la tristeza, nunca va a desarrollar un trastorno de estado de ánimo, jamás. Vale. Se le puede descompensar otra emoción, como la ira, ¿no? Entonces tendríamos una persona con psicopatía que tiene una desregulación en la emoción de la ira, pero no se va a descompensar la del miedo y la tristeza. Entonces, en general, se va a resquebrajar como Will por ahí. Vale. No, nunca pasará eso. Que es una cosa muy llamativa de la psicopatía, ¿no? Que a mí me ha pasado muchas veces que hasta que no lo ves, no te lo crees, ¿no? Porque siempre piensas en casos como Will, ¿no? Hay un punto en el que seguro que experimenta miedo, ¿no? Hay un punto en el que se está defendiendo, ¿no? O sea, sí. esto tiene que ver como... Y no, hay personas
Que esto es como, dices, es que no tiene el dedo meñique, es que no experimenta miedo, no experimenta tristeza, no la experimenta, no la tiene, no la busques porque no la tiene, no está escondida, como el caso de Will, no la tiene. Y eso, a mí, yo durante mucho tiempo lo he leído y yo no me he creído eso hasta que no lo he visto, cuando he hecho las entrevistas, ¿no? Hasta que no lo he visto es como... Además es que es fácil de ver, ¿no? Sí. Bueno, no te creas, ¿eh? No, porque siempre tienes que intentar descartar esta hipótesis, ¿no? O sea, descartar la hipótesis de que lo está escondiendo. Pero una vez descartada, es obvio. O sea, es como, aquí no hay. O sea, no se vincula. O sea, literalmente no tiene la capacidad de vincularse con los demás. No hay eso. claro. La emoción no tiene paso en estas personas, es lo que hablábamos antes, ¿no? No. Y volviendo al caso de Will, todos estos conflictos que él tiene, como el miedo a la intimidad o esa reacción, ¿no?, a la desigualdad social, como si fuera algo tan obvio, ¿no? Y que distancia tanto a las personas, viene todo de aquí, ¿no? Todo, sí. Del miedo. Justo. En realidad, todo eso no le afectaría a Will si el miedo estuviese regulado emocionalmente, ¿no? Porque nuestros puntos débiles son débiles porque nos hacen sobrereaccionar a algo, ¿no? Uh-huh. En el caso de Son, el terapeuta, se ve que tiene un punto débil, que es su mujer, que él creía que no, pero después de la terapia con Will se da cuenta de que sigue siendo un punto débil para él y que si quiere seguir haciendo terapia, tiene que solucionar eso, uh-huh. porque tiene que intentar no responder a eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, los puntos débiles en realidad son nuestros puntos donde nuestra reacción emocional se vuelve descontrolada. Eso es nuestro punto débil. En el caso de Will, está muy asociada al ambiente de la desigualdad social, la parte de la intimidad, la parte del establecimiento de las relaciones más interpersonales, porque no hay una buena regulación del miedo. Cuando el miedo no se expresa, no significa que se esté regulando. Yo siempre les digo a mis alumnos, digo, si tú ves en un perfil que que el miedo no se está expresando, que la ira no se está expresando, que el asco no se está expresando, algo está funcionando mal. Porque una persona es estable emocionalmente cuando tiene la capacidad de expresar la tristeza, el miedo, la ira, el asco. Tiene capacidad de expresarla, lo que pasa es que lo expresa dentro de unos límites normales. Y tiene la capacidad de autorregularla, ¿no? Uh-huh. O sea, es como... ¿Y cómo la autorregulo? Con mis propios pensamientos. O sea, yo empiezo a pensar de una forma que hace, o sea, y se establecen como un diálogo interno en nuestra cabeza, ¿no? Nuestra zona del córtex, donde están los pensamientos, le manda mensajes a la amígdala, que es nuestro sistema límbico, de tranquila, no, piensa en otra cosa y vamos a distraernos con otra cosa y no le sigas dando vueltas a lo mismo. Pero personas que son muy inestables, la amígdala sigue, y que no, que voy a pensar en esto, que no, la preocupación, que no. Entonces se genera un círculo muy vicioso entre pensamiento y emoción, del cual es muy difícil salir, ¿no? Entonces por eso necesitas un elemento externo, ¿no? Que te saque de ahí. Pero sí, o sea, la parte de los puntos débiles y la parte de los conflictos tiene que ver con eso. Y luego sucede un fenómeno muy curioso de cómo va cambiando nuestra propia infancia. Porque depende de la mirada, ¿no? Yo recuerdo en la época universitaria, cuando yo vi esta película, y cómo la veo ahora con los ojos de ser ya madre, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos conflictos que tenemos en la infancia? Que todos tenemos los nuestros, cada uno en mayor o menor medida, que no están resueltos. Que siempre vuelven. Siempre vuelven. Y vuelven con más intensidad cuando tu momento vital implica más componente emocional. Y ser madre es un componente emocional brutal. Tener una relación de pareja es un componente emocional brutal. Entonces, en todas aquellas situaciones en las que genera esa situación una activación emocional, nuestro conflicto siempre está, siempre va a volver. De una forma o de otra, siempre vuelve. Y yo siempre les digo a los alumnos que en realidad eso no tiene nada de malo. Quiero decir, que todos nosotros tenemos algo de nuestra infancia que condiciona lo que somos. Si es que esto en psicología evolutiva se dice, es como el niño es el padre del adulto. Siempre. El niño es el padre del adulto. Todo lo que nos pasa de niños condiciona nuestra forma de ser, condiciona nuestra forma de relacionarnos, y de adultos lo que hacemos es lidiar con eso. Entonces, todos tenemos situaciones además que creías que tenías resueltas lo suficiente, ¿no? Porque la situación emocional en la que te has enfrentado pues no era de mucha intensidad.
en cuyo caso ese conflicto que tenías, si no está del todo resuelto, pues te permite pasar por esa situación de aquella forma, ¿no? Igual en la etapa universitaria estábamos viviendo en otra circunstancia vital, ¿no? Emocional, y entonces la película no te remueve mucho emocionalmente, pero cuando la ves en otra circunstancia y estás intentando establecer una pareja o no la tienes, eres madre, pues claro, esto de repente todo lo que tenías atrás, por mucho que tú quieras no mirar, viene, vuelve, siempre. Porque lo que te decía, la emoción siempre pide paso y siempre sale. Es cosa nuestra, ¿no? Hacerle más o menos caso o identificar que realmente hay algo que resolver. Sí, lo de hacerle caso en realidad es muy difícil porque claro, hacerle caso a un conflicto interno implica asumir que uno no es perfecto, ¿no? Implica asumir que puede que no tengas las herramientas suficientes para resolver todo lo que tú crees, ¿no? Entonces, hay una cosa que pasa y es que tú puedes ser muy capaz en un área de tu vida y muy incapaz en otra. Entonces, claro, esa imagen de capacidad que tú vas construyendo te genera una capa de fortaleza totalmente ficticia, que no quieres tocar esa parte de la que te sientes menos capaz, ¿no? Para mí las personas que son más fuertes y en las que más confías es aquellas personas que son capaces de hablar de sus conflictos internos sin desmoronarse por eso, ¿no? De hablar del conflicto. ¿Y esto qué es? ¿Un toque de intimidad entre hombres? Esto es muy bonito. ¿Es que le van los cisnes? ¿Son como un fetiche? ¿Algo como quiere que les dediquemos unas sesiones? Estuve pensando en lo que me dijiste el otro día, sobre mi pintura. Me pasé casi toda la noche pensando. Y se me ocurrió una idea. Luego caí en un sueño plácido y no he vuelto a pensar en ti. ¿Sabes qué se me ocurrió? ¿No? Que eres un crío. Y que en realidad no tienes ni idea de lo que hablas. Vaya, gracias. Es normal. Nunca has salido de Boston. No. Si te pregunto algo sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel. Lo sabes todo. Vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta, ¿no? Pero tú no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina. Una cosa que me llama mucho, que me gusta mucho de la película es el terapeuta utiliza una cosa que en psicoterapia se llama las autorrevelaciones, ¿no? Que es el hablar de su propia historia, ¿no? Sí. Que muchas veces te imaginas al terapeuta para que el otro... Sí. Que muchas veces te imaginas al terapeuta como una persona fría, distante, ¿no? Que solo te está devolviendo y que palabras en la reflejas. Universidad también nos hablan de la ética, Sí, ¿no? sí. Que es lo que no hay que hacer, pero... Sí, pero cada vez se hace más, ¿eh? Cada vez se hace más. Lo que pasa que, claro, utilizar la autorrevelación es muy complejo porque tú tienes que utilizar la autorrevelación para que le ayude al otro, no para vomitarle tu malestar, ¿no? Sí. Entonces, la autorrevelación hay que saber usarla. Y para saber usarla tienes que estar muy trabajado emocionalmente, para que al usarla tú no desbarres emocionalmente, porque tú estás intentando contener al otro, ¿no? Que es lo que se da cuenta Son con su personaje. Con su personaje al final se da cuenta que tiene que cambiar de vida, tiene que darse un momento para volver a pensar, porque en esas autorrevelaciones que está haciendo se da cuenta de que no lo tiene todo colocado, ¿no? Resuelto, sí. Claro, que hay cosas que Will le dice que le hacen daño. Son reveladoras. Sí. Justo. Paloma Morcuende, psicopedagoga experta en altas capacidades, nos explica mejor el significado del término y nos comenta acerca del perfil de Will Hunting. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos el término de altas capacidades? Es verdad que hay un montón de criterios y todavía los especialistas no se ponen de acuerdo. Hay también criterios muy inflexibles sobre las altas capacidades, pero yo creo que se puede resumir en un niño, un adulto que tiene una inteligencia muy superior a la media y un gran potencial para desarrollar una forma diferente de aprender y de sentir. Y presentan casi siempre un desarrollo asincrónico. Esto quiere decir que tu edad cronológica no se corresponde a tu edad mental o cognitiva. Por ejemplo, un niño que tenga 10 años puede tener un cociente intelectual de 130 o superior y su edad cognitiva puede ser perfectamente el de un niño de 12 años. Con lo cual, su lenguaje, su forma de relacionarse con los demás
es muy diferente a la del resto de su clase, los intereses son diferentes y tiene una gran dificultad para adaptarse al medio en el que se desenvuelve, para relacionarse con el resto, para sentirse comprendido igual. Siempre hay una cierta incomprensión en el ambiente de esa diferencia. Con respecto a los talentos y al papel que desenvuelve Will en la película y que interpreta, yo creo que sí que hay personas que pueden ser tan excepcionales como Will. Lo que pasa es que muchas veces intentan pasar desapercibidos, intentan ser como el resto de las personas, como el resto de su grupo de iguales y ocultar un poco esas capacidades. Los perfiles cognitivos nunca son homogéneos, o sea, quiere decir que siempre o casi siempre son heterogéneos, que hay cosas que se nos dan súper bien y cosas que no se nos dan tan bien. Si tenemos las circunstancias y los recursos de poder desarrollar esos talentos, pues hay personas que pueden ser espectaculares, pero muchas veces no se tienen esos recursos y esos talentos como que quedan ocultos. Es verdad que es un caso un poco diferente a las cosas que estamos acostumbrados, pero sí que creo que hay muchos niños y muchos adolescentes que ocultan sus talentos y que muchas veces ni siquiera llegan a descubrirlos del todo por esa falta de recursos que digo, o por ese miedo a ser diferente, a ser rechazado por el resto. Hay cosas que nunca se llega a descubrir realmente el potencial. Por eso el papel del profesor de descubrir quién ha hecho esos retos matemáticos me encanta, ¿no? Porque si eso no hubiese pasado, pues Will nunca hubiese sido descubierto. También me parece muy importante los recursos personales que tengas, la red de apoyo, ¿no? De los amigos, de la familia, de gente que cree en ti y que saca lo mejor de ti, ¿no? Que cree en tus posibilidades, en tus potenciales, y hay una buena red de apoyo, y hay amigos que te ven y que te ayudan y que comprenden, o profesores que comprenden o que identifican estas altas capacidades, pues uno puede reconducir hasta caminos como inexplorados, ¿no? Es como si el cerebro fuera un coche de carreras y supiésemos utilizar todas las marchas para llegar a desarrollar el máximo potencial posible. Me gustaría saber qué piensas tú del término inteligencia emocional y cómo está evolucionando. Lo que me parece es que Goleman acertó con el nombre, porque hay veces que es muy importante acertar con el nombre que le ponemos a las cosas. Que el propio término identifique. Claro, no solamente que identifique, sino que genera aceptación popular. O sea, si tú estás hablando... bien, no lo había pensado. Si tú estás hablando de voy a generar personas inteligentes emocionalmente, en lugar de te voy a ayudar a manejar tu inestabilidad emocional, la inestabilidad emocional no vende lo mismo que inteligencia emocional, ¿no? Entonces, y eso es una cosa muy importante porque, por ejemplo, ahora se habla mucho, no sé si lo has oído, me lo preguntan además los alumnos, me dicen, Lucía, ¿tú qué opinas de las personas que tienen alta sensibilidad? ¿No? La alta sensibilidad no es más que personas inestables emocionalmente. Una persona que tiene alta sensibilidad, es decir, que se descompensa con mucha facilidad ante diferentes situaciones de su vida, es una persona inestable emocionalmente. Lo que pasa es que si la llamamos alta sensibilidad genera una aceptación distinta, ¿no? Qué importante el lenguaje. Sí, o cuando, por ejemplo... Pero no es igual de descriptiva. Tú dices alta sensibilidad y no te viene rápidamente a la cabeza como inteligencia emocional, claro. Claro, justo. Pero y además te viene como una connotación positiva, ¿no? La alta sensibilidad. En cambio, ves inestabilidad emocional y te viene negativa. Cuando para mí, pues como te decía, para mí no existen perfiles buenos ni malos. Claro. Es que no hay... O sea, la inestabilidad emocional no es mala. No es mala para nada. Igual que tampoco es buena la dureza emocional. No lo es. Y con esto, por ejemplo, también se habla mucho, cuando te dicen a alguien, está muy bien visto no, es que yo tengo mucho carácter, ¿no? Cuando alguien te dice yo tengo mucho carácter, en realidad lo que te está diciendo es que te va a montar unos pollos brutales. O sea, el carácter está asociado a la inestabilidad de la ira. Exacto. Y eso es inestabilidad por ira. No es yo te voy a decir las cosas bien. No. En cuanto me surja... La ira es una emoción que surge ante situaciones de injusticia, situaciones de frustración y cuando nos sentimos injustamente tratados. Sea verdad o no, aparece la ira. Es una emoción que tiene que aparecer, o sea, es evolutiva, tiene que aparecer ante eso, nos tenemos que rebelar ante eso. Entonces, ante cualquier circunstancia en la que aparezca frustración o se siente injustamente tratado, te va a montar un pollo, porque tiene mucho carácter. Entonces, pero está bien visto. Tú no te presentas a alguien diciendo tengo mucho nivel de ansiedad. Ojo con mis ataques de ira. Sí, ¿no? Ojo con mis ataques de ira. No, tengo mucho carácter. Y entonces eso está bien visto, ¿no? Entonces, volviendo al término de inteligencia emocional, en realidad
cuando decías, es anecdótico que esto en las empresas se utilice, no es anecdótico, es que todas las personas nos encantaría tener a nuestro alrededor una persona que sea estable emocionalmente. Todas. Nos encantaría tener un jefe estable emocionalmente, nos encantaría tener un compañero de trabajo estable emocionalmente, me encantaría que mi pareja sea estable emocionalmente, que mis amigos sean estables emocionalmente, que mis hijos también, que mis hijas sean estables emocionalmente, porque la estabilidad emocional genera adherencia. O sea, genera que tú te sientes bien, te genera seguridad, te genera... Entonces, claro, una de las cosas que es muy buena de Goleman es que intenta introducir esto en las empresas. Pero claro, para mí tiene una doble cara, que es una persona no se convierte en inteligente emocionalmente de la noche a la mañana. O sea, modificar una tendencia a la inestabilidad emocional es súper complejo. Súper complejo. Y ahí cribaría mucho también a la gente que no adquiere esa estabilidad. Cribaría mucho y frustra mucho, porque no hay peor cosa que intentar ser una persona que no eres. Cuando tú te dan un curso de habilidades emocionales, de inteligencia emocional, de cómo gestionar, y de repente tú te ves que sigues haciendo lo mismo, dices tú, pero entonces ¿para qué me sirve lo que estoy haciendo? Te genera muchísima frustración. Es como esto, y entonces aparece la culpa, porque cuando hay inestabilidad emocional hay mucha culpa, ¿no? Entonces sería algo que yo no puedo, que yo no sé, que yo no, aparece toda la rumiación, con lo cual, peor. Puede tener un efecto iatrogénico esto. Y es que lo que siempre vuelvo a mi parte de personalidad, es que no todos los mensajes valen para todo el mundo. Hay que personalizar el mensaje. Y hay que saber que hay unos límites de éxito, ¿no? O sea, una persona que es súper inestable emocionalmente, para mí es un éxito que sea capaz de identificar esa inestabilidad, que sea capaz en ocasiones de controlarla y en ocasiones no. Y una persona que es poco inestable, para mí será un éxito que se controle emocionalmente. Pero no puedo pretender que la persona que es súper inestable de repente parezca una persona súper estable emocionalmente. No puedo pretender eso, porque le hago mucho daño si le pongo ese estándar. Nunca va a llegar a eso. Porque ¿cómo se adquieren las habilidades emocionales? Pues mira, lo primero nos lo tienen que enseñar antes de los 6 años. Porque el ser humano nace sin la capacidad de regularse. Entonces, ¿tú lo adquieres por observación, imitación? No. Por observación y por imitación, y porque te tienen que enseñar a identificar. Hay una parte que es la alfabetización emocional. Vale. Los niños pequeños tienen al principio 2 estados, están bien o están mal. Y tú tienes que ir empezando a meter bisturí ahí de esto que te pasa estás enfadado. Esto que te pasa es tristeza. Esto que te pasa es miedo. Entonces, eso hay que enseñarlo, que hay muchos adultos que tampoco lo saben, que simplemente se enfadan cuando lo que están sintiendo es miedo. Entonces, no son capaces de saber que lo que sienten es miedo. Bueno, es que yo cuando vi por primera vez el círculo de las emociones fue un descubrimiento total. Sí, es que poder poner nombre a algo y ver en qué deriva. Eso es. Y eso se tiene que enseñar a partir de los 6 años, porque antes de los 6 años. Porque antes de los 6 años tú vas haciendo una conexión cognitiva con la conexión emocional. O sea, te dicen esto es miedo y tú estás experimentando miedo. Entonces ahí vas asociando un concepto a una emoción. De adultos eso es muy distinto. De adultos nos cuesta mucho más asociar un concepto a una emoción, porque nuestra emoción está ya asociada, supercondicionada a otros conceptos. Entonces, desligarlo de unos para engancharlo en otros es como alguien que va a hacer un deporte y lleva una forma viciada durante 20 años de estar jugando una forma. Es muy difícil quitarle el vicio, pues esto es igual. En los adultos es muy difícil quitar el vicio. Es como, no, eso que te está diciendo no lo dice para hacerte daño, lo dice porque Yeah. Entonces, es mucho más pura la percepción, justo. De Entonces, los niños. Eso se tiene que producir antes de los 6 años. Entonces, ¿qué pasa a partir de los 6, no? Es como aprendemos esto a partir de los 6. Bueno, pues hay una parte muy importante que tiene que ver con la parte de autoconocimiento. Parece un cliché, pero en realidad el conocerse implica pasar un duelo por asumir que no somos perfectos. Y lo repito ya muchas veces, pero es que ese duelo no es fácil y como lo digo, se tarda tiempo. Pero es que ¿en qué momento asumimos que somos perfectos? También es muy egocéntrico. Bueno, es que creemos que los demás no tienen problemas. Sí, súper egocéntrico, pero es que el ser humano es egocéntrico. Sí. El ser humano es egocéntrico. Los niños son egocéntricos y pensamos que solo son los niños, pero es que los adultos también. Bueno, a ver, mientras no se conviertan en síntomas, digamos, ¿no? O sea, es imposible escapar. De hecho, quería hacerte esta pregunta. Aunque no nos guste poner etiquetas, yo considero que son necesarias. De ahí los trastornos de personalidad. Porque tú en realidad cuando haces perfiles de personalidad. Sí. ¿Cuándo pasa a ser un trastorno? Y en este caso, Will tiene un trastorno de personalidad.
Bueno, es verdad que si tuviese Will un trastorno se parecería a un trastorno antisocial de la personalidad. Uh-huh. Que eso es lo que ese es el psicopático, ¿no? Bueno, el trastorno antisocial y la psicopatía son distintos porque el trastorno antisocial no tiene muchas características que sí tiene una persona con psicopatía, ¿no? Son distintos, ¿eh? O sea, a mí sí que me gustaría que quedara súper claro porque el trastorno antisocial, la sociopatía y la psicopatía no es lo mismo. Vale. La psicopatía es un trastorno que está caracterizado por la falta de culpa, la falta de empatía, la falta de remordimiento, la falta de vinculación con los demás y que además puede tener un comportamiento antisocial, ¿no? Una impulsividad, versatilidad criminal, irresponsabilidad, que esto es un trastorno antisocial. ¿Vale? El trastorno antisocial está descrito en el DSM como un trastorno que fundamentalmente lo que hace es quebrantar normas sociales. ¿Vale? Una persona con psicopatía tiene un trastorno antisocial si quebranta normas sociales, ¿vale? Pero no todas las personas antisociales tienen psicopatía. Cursan con psicopatía, vale, entendido. En el caso de Will, como no tiene la falta de culpa, la falta de empatía, la falta de remordimientos, y aquí, si me permites algún paréntesis, que es esto de la falta de empatía, que en Will se ve, ¿no? Que tiene falta de empatía porque no se pone en el lugar del otro cuando hace daño ni pide perdón, en realidad no es una falta de empatía psicopática. Y yo siempre hago la distinción entre una cosa es la falta de empatía como rasgo y otra cosa es la falta de empatía como estado. Y voy a poner el ejemplo. Cuando cualquiera de nosotros se enfada, tiene un nivel de ira descomunal, es capaz de decirle al otro cosas que le hacen mucho daño. ¿No? Cualquiera que te esté viendo desde fuera, es la habilidad. ¿no? Cualquiera que te esté viendo desde fuera diría, Dios mío, Lucía, te estás pasando, le estás haciendo daño. No ves que está llorando, no ves que... Pero vaya falta de empatía, ¿no? Porque la falta de empatía, la empatía la definimos como ponerte en el lugar del otro, ¿no? Es como, no te estás poniendo en el lugar del otro para saber el daño que le estás haciendo. Claro, tú te pones en el lugar del otro, cuando te pones emocionalmente en el lugar del otro, cuando tienes la capacidad de ponerte en el lugar del otro. Es decir, si nuestro sistema cerebral tiene una capacidad de 100 y ese 100 está en mi malestar, no me cabe el tuyo. No me cabe el tuyo. Es tan sencillo como eso. Sí, no me cabe el tuyo. Pero igual te pongo el ejemplo de la ira como te pongo el ejemplo de una depresión, ¿no? Hace unos años hubo un piloto de las aerolíneas de Germanwings que estrelló su avión en una zona de los Alpes, salió de Barcelona y se estrelló en los Alpes, con 120 pasajeros detrás. Bueno, yo conté las horas, exactamente en menos de 24 horas salían expertos diciendo que esa persona tenía psicopatía, porque ¿cómo alguien es capaz de estrellar el avión con 120 pasajeros detrás? No es capaz de darse cuenta de que tiene 120 vidas detrás. Y cuando pasaron un poco más de horas, aparece la novia diciendo que Andreas Lubitz, que es el piloto, estaba en tratamiento contra la depresión, tenía ataques de ansiedad. Claro, tener ataques de ansiedad y psicopatía es el polo opuesto, es imposible. Una persona con psicopatía jamás tiene ansiedad. Claro, nadie salió desmintiendo que la psicopatía es capaz claro, eso quedó y posó en personas que vieron en ese momento la entrevista. Pero claro, si nos ponemos en la cabeza del piloto, es que literalmente no tenía la capacidad porque estaba de pensar más allá de él. De pensar más allá de él. Y eso, si pensamos así, hacemos que cuando alguien está muy metido en sí mismo, nos hace menos daño, porque entendemos por qué pasa. Nos protege. O sea, el yo saber que tú reaccionas así porque estás muy enfadado, que reaccionas así porque no eres capaz de darte cuenta de mi dolor, porque estás experimentando mucho nivel de malestar, a mí me ayuda a entenderlo y me ayuda a saber que no es contra mí. Claro, te ayuda a bajar a la tierra, ¿no? Eso es, te ayuda a bajar a la tierra, que es el momento en el que Son entra con Will, ¿no? O sea, cuando Will ataca... Eso es muy avanzado, ¿eh? Cuando Will ataca... O sea, espero que pose también en nosotros. Sí. Yo ahora que lo estoy escuchando me está revelando cosas. Sí. Cuando Will ataca, sale la ira. Entonces, claro, nuestra ira llama a la ira del otro, ¿no? Entonces, lo normal es que empieces una pelea. Todos los terapeutas se van. Es como has tocado esto que llama la ira y se van. Pero Son va por encima de eso, ¿no? O sea, es como sabe que es la estrategia de defensa que tiene Will y hace todo lo posible por no entrar a esa ira, ¿no? Es como... Para que no tenga que defenderse. Eso es, justo. Entonces le desarma. Claro. Es por eso por lo que Will se queda. Porque le desarma. O sea, la estrategia de ataque de Will no funciona. Porque él tampoco es capaz de anticiparse. Sí. Esto es como el refrán que dicen, dos no pelean si uno no quiere. Claro, pero no es no querer porque yo me voy a casa rumiando el malestar y me voy pensando en cómo lo voy a decir, entonces lo que me ha dicho, no sé qué. No es ese no pelear. Es el intentar ver esa relación desde fuera, ¿no? Como si fuera, como si estuvieses aquí una mente por fuera y estuvieses viendo por qué la persona está intentando hacer eso. Entonces el ataque es menos ataque, duele menos
piensas desde ahí. A mí me está haciendo una revolución cerebral ahora mismo, pero tiene todo el sentido del mundo, claro. Locura compartida. No he podido yo evitar hacer mi investigación acerca de tus líneas de trabajo y aunque no tenga mucho que ver con el personaje, con Will, me ha impactado un término sobre el que he leído algún artículo científico tuyo, que es la triada oscura de la personalidad, que suena a trilogía de Batman, Sí. por lo menos. Es muy bueno, también muy bueno el bautizo del término. Sí, Yo por favor. te cuento una anécdota. Yo cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que la hice sobre psicopatía, antes de la tesis tendríamos que presentar como una tesina, ¿no? Como un trabajo Sí. previo de investigación. Y yo lo hice sobre la tríada oscura de la personalidad. Y en ese momento en mi universidad no estaba el doble grado de psicología y criminología, por lo tanto en mi universidad no se hablaba de crímenes ni de cosas oscuras ni nada. Yo me acuerdo de un profesor que me lo encontré por el pasillo y me dice, ¿ya me explicarás qué es eso de la tríada oscura de la personalidad? O sea, que te lo has inventado tú. No. Es un término que salió hace ya unos años, pero que era poco conocido. Cuando yo lo estudié, empecé a estudiar, era muy poco conocido, pero genera una atracción brutal. Ujú. La tríada oscura son 3 conceptos que son también muy oscuros, que son el concepto del maquiavelismo, el concepto del narcisismo subclínico y el concepto de la psicopatía subclínica. ¿Subclínico qué significa? Subclínica es que no llega al diagnóstico. Vale. ¿no? O sea, narcisismo subclínico es que no llega al trastorno narcisista de la personalidad. Tiene Se queda ahí. sintomatología, Vale. pero no llega. Y con la parte de psicopatía igual, ¿no? Tiene sintomatología, pero no llega al trastorno. Pero maquiavelismo sí. Maquiavelismo sí. Es que maquiavelismo no es un trastorno en sí, es un conjunto de comportamientos que tienes, ¿no? Donde el fin justifica los medios. Y entonces, en realidad, es un súper acierto del término porque eran un grupo de investigadores que estaban investigando la psicopatía y al investigar la psicopatía se dieron cuenta de que hay 2 conceptos que están muy relacionados con las características psicopáticas, que son el maquiavelismo y que es el narcisismo. Entonces eso conforma la tríada oscura de la personalidad. Que desde entonces se ha estudiado la tríada en muchísimos sitios. Se ha estudiado en líderes políticos, se ha estudiado en líderes de empresas, se ha estudiado en... Y que, como también te decía antes del concepto, tiene mejor acogida la tríada oscura de la personalidad que decir que estás estudiando psicopatía. Porque como usted dice, yo estudio psicopatía, yo quise enfocar mi tesis al estudio de la psicopatía en las empresas. Y era muy difícil entrar en una empresa y decir, oye, yo quiero... Es que no conviene Claro, tampoco. yo quiero estudiar la psicopatía, pero no de los empleados, yo quiero estudiar la de los que están arriba, ¿no? O sea, quiero estudiar las características psicopáticas de los que están arriba. En realidad, sí, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido esa fórmula, pero si lo piensas tiene todo el sentido. Sí. Entra mucho mejor. Igual que, por ejemplo, en niños, ¿eh? O sea, la psicopatía en niños se llama, son los niños, o sea, la traducción son los niños que tienen un trastorno de conducta más emociones prosociales limitadas. Fíjate ¿Emociones? Prosociales limitadas. Una emoción prosocial es las emociones que tienen que ver con la empatía de los demás, ¿no? O sea, el darte cuenta de cómo están los demás, ayudar a los otros. Entonces, una emoción prosocial limitada, lo que te está diciendo es una empatía limitada. Pero a mí me dice que le falta capacidad. Sí, eso es. Entonces ya se hace como más leve el término. Claro. Pero en realidad designan a los niños con psicopatía. Bueno, tenemos otro capítulo sobre el lenguaje muy interesante por abordar, desde luego. Volviendo a nuestro personaje, y ya hemos hablado de esto, de la resistencia a ser vulnerable, de la actitud, bueno, de su mecanismo, ¿no?, de defensa. A medida que va avanzando la trama se va revelando su fragilidad. Y hemos hablado del momento en el que dice, no es tu culpa, no es tu culpa. ¿Crees tú que ese sería el quiebro? ¿O el punto de... el giro en el que él ya... o sea, para mí hay 2 momentos muy importantes que tienen que ver con el diálogo de estas emociones que hemos estado hablando, de la ira y el miedo. El primero es cuando... la primera sesión de terapia que tienen, ¿no? Donde Will interpreta el cuadro y va a buscar hacerle daño a Son con lo que está diciendo, ¿no? O sea, sabe que hay algo vulnerable en Son y va a hacerle daño. Y Son decide citarle en el parque y no responder a la ira, no expulsar a Will. Eso que te decía de, es verdad que tu ira llama a mi ira, le suelta una ordinariedad diciéndole que se vaya de su despacho, pero que le vea al día siguiente, pero es capaz de pasar por encima de esa capa de ira, de ese ataque que le está lanzando a Will. Entonces, para mí hay un quiebro muy importante para Will, que es, ahí va, esto que me suele funcionar siempre. Va? Claro, esto que me suele funcionar siempre no me funciona, con lo cual a ella le empieza a desestabilizar. Pero claro, hay otra emoción que está por debajo, que es la del miedo.
que a esa le cuesta llegar, ¿no? Durante todo el proceso terapéutico va llegando al miedo con sus autorrevelaciones, va llegando al miedo. Will sigue con el ataque al principio de no hablar, ¿no? No voy a hablar, no habla durante toda una sesión. Eso es una forma de ataque, ¿no? Y ahí sigue sosteniendo ese nivel de ira de Will. Es como, esto por aquí no va a funcionar. Y el otro quiebro es cuando toca el miedo, ¿no? Cuando toca el miedo, cuando le dice que no fue culpa tuya. O sea, cuando va sacando las capas y ahí toca el miedo y toca al niño, ¿no? O sea, ahí es cuando realmente en esa imagen toca al niño y ahí se produce una situación en Will que es, voy a empezar a establecer una relación desde un sitio distinto. Que también, por su capacidad intelectual, digamos, es como un imán, ¿no? Claro. Le atrae, es como, ¿y esto qué es? Sí. ¿Y dónde se sientan las bases para establecer nuevos rumbos? Porque de repente Will hace un clic y nosotros como espectadores estamos tranquilos, pero esto es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, claro, en Sean confiamos más porque tiene más habilidades, pero también establece otra nueva etapa en su vida, ¿no? Normalmente una persona, siempre se dice, ¿no? Una persona abandonada a su propio desarrollo no tiende a cambiar. Aunque muchas veces somos conscientes de esto no me está resultando del todo bien en mi vida, ¿no? Pues de repente tienes el espejo de la vida, ¿no? Y dices, esto por aquí no voy bien, esto me genera mucho malestar, entonces abres otro camino y te vas por otro sitio. Realmente hay que tomar, es un paso muy difícil el asumir necesito ayuda. El necesito ayuda que Will no lo asume, ¿no? O sea, a Will le llega como un regalo. Le llega como un regalo y porque se encuentra con Sean, que es capaz de resquebrajar esa coraza que tiene, ¿no? Con esto también de los rumbos, cuando una persona de repente decide drásticamente romper con su vida, ¿no? Dices, y ahora me voy a meditar a la India, ¿no? Y dejo toda mi vida. Eso tampoco es una forma sana de resolver un conflicto, ¿no? O sea, un conflicto pasado, pero claro, es la forma que tiene de salir de ahí, ¿no? O sea, hay veces en las que nos resulta mucho más fácil romper que enfrentarte a la circunstancia. Esto es como cuando tienes una relación de pareja, es como necesito romper y dejar de verte, ¿no? Es como, porque si te sigo viendo, no puedo procesar esto. Y le pasa también al adolescente, ¿no? El adolescente, cuando aparece conflicto con las figuras de referencia, el adolescente decide romper, me voy de casa, porque no puedo hacer otra cosa que no sea gestionar esto, que no sea... Entonces, el cambiar de rumbo, en realidad, es muy difícil hacer un cambio de rumbo sano. Y una persona abandonada a su propio desarrollo no tiende a cambiar, y hay veces que cuando busca ese cambio lo busca de una manera muy drástica, que tampoco estás rompiendo con algo del pasado, ¿no? Es como... No es una continuación. No es una continuación y nos explicamos por lo que hemos sido. O sea, yo soy Lucía por todo lo que he vivido en mi vida, si no sería otra persona. Y de algún punto tengo que agradecer que las cosas buenas y malas que me han pasado me configuran como soy. Con respecto a la discusión que tienen entre Sean y Jerry de qué es lo más importante para Will, yo creo que Will tiene que ser el que valore y el que sea consciente y que vea, o sea, que descubra lo que quiere, ¿no? Que él le hace feliz. Hay personas que tienen un gran potencial, una capacidad cognitiva superior, que le hace feliz estar en un taller de coches, trabajando en mecánica, en cosas que a simple vista son más simples, pero que a ellos les hace feliz. Entonces, no se debe nada a nadie, aunque tengas una capacidad intelectual superior y altas capacidades, no tienes por qué ser un genio o descubrir cualquier invento o cambiar el mundo. O sea, tienes que hacer lo que más feliz te haga. Entonces eso solo lo puede saber esa persona. Los demás pueden opinar o pueden orientar, pero nunca decidir cuál es tu futuro. Yo creo que lo más importante es desarrollar un perfil armónico, ¿no? Como lograr el equilibrio armónico de todas las áreas, tanto el área familiar, social, personal, ¿no? Las emociones, cómo te encuentras, tu bienestar psicológico, y también a la par alimentar esa creatividad, esa parte cognitiva, esa curiosidad, porque, o sea, se puede desarrollar una persona de muchas formas posibles y no solo, si te dan bien las matemáticas, ganar premios en matemáticas. Puedes ayudar pues desde otros puntos de vista o hacer otras cosas por los demás. O sea, que tu cerebro, por así decirlo, esas capacidades no le deben nada a nadie. Lo que tienes que hacer es ser feliz y conocerte realmente cómo eres y quién quieres ser.
O sea, yo creo que es muy importante la identificación siempre de estas altas capacidades de estos potenciales para entenderse mejor a uno mismo, y cuando son pequeños y todavía están construyendo su personalidad, esto tiene mucho que ver porque van a entender muchas cosas de por qué son así. Cuando la identificación es muy tardía, cuando ya pasa la adolescencia y son adultos, es mucho más complicado identificarlo a la hora de pasar las pruebas, y porque ya hay muchos prejuicios y creencias y muchas situaciones o experiencias que has vivido y por un lado no aceptas bien el diagnóstico. Entonces, muchas veces se generan unas expectativas muy altas sobre ahora qué hago con esto, ¿no? Ahora, ¿por qué soy así? Si he desperdiciado mi vida. Se produce también como una crisis existencial y no se sabe bien por dónde seguir y qué hacer con todo esto, si le debo algo al mundo, si he desperdiciado mi carrera, tiene que haber estudiado otra cosa, ¿no? Más acorde a mis capacidades, y se produce ahí un desequilibrio bastante importante. Entonces, para trabajar con estos perfiles, pues muy importante, lo primero, identificar las propias características, tanto cognitivas como de personalidad, buscar un entorno de apoyo y comprensión, de confianza y comunicación con el entorno, encontrar oportunidades de enriquecimiento y desafío a través de, ya sea en el mundo laboral, como de actividades que supongan algo estimulante, gratificante, nuestra creatividad, ingenio, talento, etc. Y luego fomentar la socialización y el contacto con personas similares. Generar actividades o círculos donde podamos estar con gente afín o con gustos similares al nuestro, para tener como esa red de apoyo de las que hablábamos. Locura compartida. Yo siempre pregunto a qué personaje tratarías y cómo, pero claro, yo no le pondría, claro, yo desde espectadora y desde no psicóloga en activo, no le pongo ninguna pega al tratamiento que le hace Sean, ¿no? Porque le hace como un despertar, o sea, parece, le hace ese clic para que luego continúe. Lo que hace Sean, como tú bien dices, es un despertar. Sean hace una cosa muy buena, que es va directo a la tuerca que va a hacer girar todo el mecanismo de otra forma, que es el procesamiento del miedo. Pero claro, luego todo el mecanismo tiene que empezar a girar con respecto a eso. Y no por haber cambiado esa primera tuerca, todo el mecanismo se va a cambiar a la vez. Entonces, una cosa que Sean no trabaja es la regulación de la ira. No trabaja eso, ¿no? Y luego hay otra cosa también importante, y es que en cada circunstancia vital nueva a la que se tenga que enfrentar Will, su tendencia va a ser responder como encapsulado. Siempre va a tender a esconderse, a protegerse. Claro, no hemos visto el final de la novia, y yo creo que también es porque cada uno, o sea, deja abierto a que cada uno proyecte en ese final lo que le gustaría que pasara, ¿no? Pero la realidad de lo que pasaría si eso fuera una relación normal es que tendrían muchos problemas. O sea, la realidad es que con una persona como Will, y que la novia también tendrá su historia, ¿no? Pero y de hecho la tiene, ¿no? Porque su padre fallece muy pronto. Pero con un personaje como el de Will, en el que le cuesta mucho la vinculación, cuando Skylar necesite el apoyo, cuando esté triste, a Will le va a costar mucho contener eso, porque si le cuesta mucho expresarlo, le va a costar mucho más contener la tristeza y el miedo de otro, ¿no? O sea, porque si el mío me cuesta, si a Will... Es lo decíamos de la caja del contenido, la caja hasta arriba, ¿no? Si a Will le cuesta mucho contener, o sea, experimentar la suya propia, imagínate cargar con cuando se queden embarazados, cuando tengan un hijo, entonces ahí hay un trabajo muy largo, o sea, de tiempo, sobre todo en un perfil tan deteriorado como el de Will, ¿no? O sea, tan profundo es el daño como necesitas. Pero bueno, es verdad que la película lo deja a la imaginación y parece como que Y también es positivo que genere eso la película para que la gente se acerque a la psicología también, ¿no? Es como igual moviendo una tuerca así te da lo suficiente como para... No, claro, porque en aquel momento yo cuando la vi por primera vez dije, bueno, pues ya está, qué bien, claro, oye, está, qué bien, ahora va a empezar otra nueva vida y listo. Y ahora lo veo, digo, madre mía, tiene un melón importante, necesita un acompaño. Sí, lo necesita, sí. Pues casi de por vida, ¿no? Es un aprendizaje, tiene que aprender a contener, o sea, me preguntabas antes, ¿no? ¿Cómo se aprende la regulación? Lo primero que tenemos que hacer es aprender cuándo nos regulamos. ¿Cuándo pasa eso? Tenemos que identificarlo, es que no es fácil, porque lo tenemos tan asumido dentro de nuestros comportamientos. Sí. Entonces, identificar cuándo pasa es lo principal para regular lo que nos pasa. Y esto es como cuando vas con un niño pequeño, ¿no? Sabes que el niño pequeño, cuando vayas a la compra, cerca de la hora de la comida, te va a pedir comprar esto, pues hay que anticiparse. Claro. Entonces le dices, mira, sé que va a pasar esto, no sé qué, ya sabemos, ya hemos quedado en que esto no lo vamos a comprar, no sé qué,
y luego se lo recuerdas. Ya sabemos que no sé qué, ¿te acuerdas cuando te lo he dicho? Entonces ahí le estás fortaleciendo a que esas estructuras puedan contener, regular, pero lo primero es identificarlo. Pues muchísimas gracias, Lucía. Nada, a ti. Se nos han abierto muchas vías. Nos queda otro capítulo de psicopatía, otro de salud digital y todo lo que nos venga. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Un abrazo. Danny Elfman es el responsable de la banda sonora. Su nombre no nos da muchas pistas, pero tiene una gran trayectoria. Ha colaborado con Tim Burton en proyectos como Eduardo Manos Tijeras o Sleepy Hollow. Y además, a modo de anécdota os cuento que es el artífice de la conocidísima sintonía de Los Simpson. Os dejo en la playlist la canción final, donde visualizamos en un plano cenital la carretera donde Will conduce hasta Skylar. Hasta la próxima locura compartida. Locura compartida. Idea original, guión y locución, Noemí Oliva. Diseño gráfico, Javier Garceche. Edición y diseño sonoro, Sune, de Nación Podcast.